saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Quiero que me acompañe a la meditación del domingo. Meditemos en la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Quiero que meditemos en esto de tener ese corazón de siervo. La meditación de hoy se titula Corazón de siervo. Bien, voy a leer entonces, como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo, la poderosa palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Una de las cartas más extraordinarias que podemos meditar en cuanto a cómo se refleja el carácter del Señor Jesucristo es precisamente de las 13 que se le reconocen al apóstol Pablo, la carta a los Filipenses. Una de las 4 cartas desde la prisión, junto a la carta a los Efesios, a la carta a los Colosenses y la carta muy personal a Filemón. Esta extraordinaria carta, denominada la Carta del Gozo, nos muestra cómo el carácter de Cristo se debe reflejar en el corazón del creyente. Y en esta tremenda exhortación, que realmente estos 11 versículos del capítulo 2 de Filipenses nos muestran prácticamente una radiografía del Señor Jesucristo, en sus 7 pasos de humillación hasta la exaltación a la suprema gloria. Pero quiero centrarme en esta meditación de corazón de siervo, en esto que el apóstol pide a los hermanos de Filipo, que si hay algún motivo de gozo y consolación para él, dado que también estaba viviendo el tiempo de la prisión, era precisamente que el carácter de Cristo se estuviese reflejando en ellos. Muchas veces el peor error que cometemos como iglesia es considerar que solo los pastores, evangelistas o misioneros son los que tienen un llamado a servicio. Pero si usted analiza, el llamado a servicio es para toda la iglesia, dado que nuestra vida de relación con Cristo es una vida de servicio. De ahí viene la palabra siervo, un servidor, una servidora. Obviamente hay llamados ministeriales, pero no es el punto de la meditación de hoy. El punto de la meditación de hoy es que toda la iglesia debe desarrollar un corazón, en otras palabras, un carácter de siervos, de gente que ha sido transformada para estar al servicio de su Señor y Salvador. Entonces, el apóstol pide a los filipenses que repliquen ese corazón de siervo, ese carácter de siervo del Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que resalta de él? Él declara que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Un siervo del Señor no se puede aferrar a nada que no sea el mismo Señor Jesucristo y el llamado que le ha hecho. Estoy claro que para ser realmente un siervo de Dios necesitamos priorizar a Cristo en primer lugar de nuestras vidas. La secuencia sería el Señor Jesucristo o Dios, como quiera llamarle, en esencia, en primer lugar. En segundo lugar, la familia, que es la viña pequeña. Y en tercer lugar, obviamente, la congregación o iglesia local
donde pasamos a ser parte de la Iglesia universal aquí en la tierra. En esa secuencia es donde debemos aprender que tenemos que renunciar. Escúchemelo bien. Hay que renunciar a muchas cosas. En ciertos llamamientos extremos a servicio, hay que dejarlo todo por la causa de Cristo. Un hombre de Dios que replicó perfectamente y maravillosamente el carácter de Cristo en corazón de siervo fue precisamente el apóstol Pablo. Pero él ahí, un capítulo más adelante, en Filipenses capítulo 3, él dice que se proyecta solo a la meta. Él quiere dar en el blanco perfecto que es Cristo para también la redención futura. Y él proclama y declara de una manera muy tajante que todo lo que vivió antes lo tuvo por basura, por literalmente estiércol, comparado con el peso de gloria del llamamiento presente. Entonces todo siervo de Dios, toda sierva de Dios debe aprender a renunciar incluso a privilegios, a la comodidad, renunciar a los derechos para cumplir deberes. La renuncia a ciertas cosas es lo primero que nos va a perfilar para ser conforme al corazón de un siervo de Dios. Lo segundo, muy importante, dice que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Empáticamente nos ponemos en el lugar del otro, una virtud propia y característica de aquel que tiene corazón de siervo es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero con la posibilidad también de desprenderse, de quitarse muchas veces un lugar de eminencia. La figura que nos va presentando el apóstol Pablo es que Cristo mismo, siendo Dios en esencia, no dudó en dejar su trono de gloria, su lugar de eminencia, para venir a ser siervo de Dios y como siervo también a beneficio de la humanidad. No creamos, sobre todo los que somos pastores, que tenemos un lugar tan especial que somos inmunes a ciertas cosas, inmunes a la disciplina de Dios o inmunes a la tentación del enemigo. Enfrentamos las mismas luchas, las mismas pruebas y las mismas dificultades y a veces a mayor escala que los hermanos de la congregación. Tenemos que tener esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y al mismo tiempo de poder bajarnos de ciertos pedestales. Hay quienes han entendido ser siervo de Dios como ser prácticamente un jefe. Algunos ven el liderazgo de manera jerárquica. No, el liderazgo es en base a mayordomía. Es en base a que el mayor se haga como el menor. Y es en base a que el mayor sirve al menor. Y finalmente dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que se asocia a la cruz es que debemos comprender que como siervos de Dios debemos compartir los sufrimientos de Cristo y hacerlo de una manera obediente. Debemos obedecer, pese a que nos toque recibir ciertos daños. Debemos obedecer a nuestro llamado pese a dificultades en el camino. Debemos observar el ejemplo del Señor Jesucristo que en plena debilidad, desangrándose, fue capaz de llegar al Gólgota. Muchas veces se nos pone cuesta arriba el camino, pero es ahí donde debemos ver el ejemplo del Divino Maestro y con nuestro corazón de siervos avanzar pese a la oposición que se nos presente, pero estar dispuesto incluso hasta la muerte por la causa del Evangelio. Muerte puede ser en un aspecto simbólico, en donde dejamos el mundo atrás para ir en pos de Cristo, pero también considerar que muerte en sentido literal si la causa y la situación lo amerita. Bien, corazón de siervo, desarrollémoslo en la gracia de Cristo y la asistencia del Espíritu Santo.
Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.